Rodrigo Salazar Silverman estaba con nosotros, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruano, y lo hemos convocado para hablar también de un tema delicadísimo, que reitero, también comienza a generar más preocupación de lo que ya tenemos. La institucionalidad está en riesgo y promovida, y sobre todo, y lo que más grave es, desde los mismos poderes del Estado. Esta vez, el gobierno de Dina Boluarte ha enviado dentro de su requerimiento de facultades hacia el Congreso de la República, ¿no?, un proyecto que pretende cambiar el Código Penal en el sentido de criminalizar finalmente y mandar presos periodistas, por decirlo así, ¿no?, incluso hasta ciudadanos que, utilizando los medios de comunicación, promuevan las protestas. Rodrigo, tú habías manifestado antes de irnos a la pausa que es la estocada más fuerte dada por el gobierno de Dina Boluarte. Cuéntanos. Así es. Dina Boluarte tiene en el gobierno unos 9 meses, que parecen ya bastante más, y en ese tiempo ha hecho varias propuestas e incluso ha tomado ya acción respecto de la prensa en algunos casos, su gobierno, digo, ¿no? Pero nada como esto, ¿no? Porque además lo ha hecho de manera sigilosa, lo ha hecho para que nadie se entere, sin rendición de cuentas, y de pronto descubrimos los periodistas del Consejo de la Prensa Peruana que en el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo al Congreso se escondía una figura bastante lesiva a la libertad de expresión de todos los ciudadanos. Ojo, no solamente los periodistas. Claro. Pero usted, señora que nos está escuchando ahora, también el Ejecutivo tiene planeado sancionarlo y procesarlo de manera penal, si es que usted en sus redes sociales, de ahí se le ocurre un día, convocar a una marcha, una manifestación, una protesta contra quien sea, seguramente el gobierno. Pero lo distinto respecto de, digamos, lo que ya existe en el Código Penal respecto de instigar el delito de disturbio es que agregan la palabra comunicadores, ¿no? Lo que está buscando aquí el régimen Otárola Boluarte es criminalizar la libertad de expresión de comunicadores que simplemente informen o convoquen acerca de una protesta, ¿no? Con la posibilidad, por supuesto, de ir preso, ¿no? No se establece cuánto tiempo, pero el riesgo está. Efectivamente. ¿Qué se busca con esto? O sea, ya Perú ha vivido muchas protestas, muchas de ellas con muertes dadas en el gobierno, al inicio del gobierno de Dina Boluarte. Entonces parece que se quiere curar en salud, Rodrigo. Sí, a ver, el gobierno de Boluarte ha tenido las protestas más fuertes, más duras, más radicales y violentas, seguramente en 20 y tantos años, ¿no? Desde la caída de Fujimori. Incluso en esa época no se mató a 49 personas como sucedió durante el gobierno de Boluarte por responsabilidad de la policía y los militares. Pero claro, lo que ha sucedido con esto es que, bueno, ha venido otras protestas más, la del 19 de julio en Lima, por ejemplo, las famosas tomas de Lima, y el gobierno no quiere que el 80% de repudio se vea en las calles. El 80% de repudio respecto del gobierno de Dina Boluarte no quieren que se vea en las calles. Entonces, al crear una iniciativa como estas para sancionar a los instigadores del delito de disturbio o aquellas personas que convoquen a protestas mediante las redes sociales o los medios de comunicación masiva, justamente intentan evitar que se conozcan estas protestas, que se conozcan estos movimientos, estas movilizaciones, y que, bueno, haya menor convocatoria en el futuro, ¿no? Creo que por ahí va un poco la cosa, porque en realidad de la facultad legislativa que piden para este caso queda bastante abierta a interpretaciones, ¿no? Lo cual de por sí ya es un riesgo. Claro. Cuando un juez tome un caso y decida procesar a un periodista por ese tipo de cosas. Claro, hay mucha subjetividad y nosotros y los ciudadanos, como la manifestaron, no podemos estar pues en esa subjetividad y el estado de humor y las presiones que recibe un juez, ¿no? Simplemente te manda preso porque se le ocurrió esa mañana mandarte preso, así de simple. Ahora, el gobierno, siempre lo hemos dicho, y el Congreso de la República están jugando a pared. El Congreso se encarga pues de desinstitucionalizar el país. La Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, organismos electorales, en fin. Y el gobierno se va a encargar de silenciar, ¿no?, al ciudadano y con ello a los medios de comunicación. Bueno, y reitero, juegan a pared, pero ¿qué vienen? O sea, ¿qué
¿qué ellos prevén que se pueda generar en el país en los próximos meses, Rodrigo? Y quieren evitar que se conozca. Sí, creo que en los próximos meses veremos cómo se consolida el proyecto autoritario del Congreso y el régimen Notarola Boluarte, ¿no? Creo que en los próximos meses veremos que el Perú, cuando finalmente el Congreso tome o, digamos, desarticule, pero a fin de cuentas tome la Junta Nacional de Justicia, confirmaremos que el Perú ya no es más una democracia. Estamos camino a eso. Y la ciudadanía debe saberlo, que estamos pronto por perder nuestra democracia. Y evidentemente la toma de la Junta Nacional de Justicia por parte del Congreso, del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo, próximamente el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, el RENIEC, todo esto es parte del mismo proyecto que busca amedrentar, perseguir a los periodistas y a la prensa y limitar la libertad de expresión. Ningún proyecto autoritario tiene éxito si los ciudadanos tienen la capacidad de poder expresarse libremente y recibir información independiente, veraz, contrastada e imparcial. Claro. Entonces, el ataque contra los medios de comunicación y contra el periodismo y la libertad de expresión es parte de este proyecto autoritario que estamos viendo todos cómo sucede sin que nadie salga a las calles, ¿cierto? El día de hoy, por ejemplo, el señor Cateriano, que tenías tú como entrevistado antes que yo, hizo una entrevista al diario La República y él decía, bueno, que una de las maneras para poder expresar nuestro rechazo a lo que está haciendo el Congreso con el Estado de Derecho en el Perú es justamente protestar, manifestarse. Claro. Bajo esta nueva legislación que propone el Poder Ejecutivo de sancionar a los instigadores del delito de disturbio y convocar a protestas, el señor Cateriano puede irse preso, o por lo menos procesado, ¿cierto? No hace falta ser un periodista para eso. Entonces, lo que busca el régimen, lo que busca el Congreso, es precisamente eso. Y el Congreso tiene también responsabilidad sobre esto. Porque si bien esta es una iniciativa propuesta por el Ejecutivo, en un predictamen, con un análisis constitucional elaborado por la Comisión de Constitución del Congreso, se ha establecido que esta medida es necesaria, que esta medida es importante. Sin embargo, señala al mismo tiempo que esta medida también afecta la libertad de expresión. Es decir, claro, el Congreso señala que esta medida del Ejecutivo daña la libertad de expresión, pero aún así sostiene que es necesaria. Entonces, hay una especie de esquizofrenia, de cinismo de parte del Congreso, ¿no? Sabiendo que daña, lo hace igual. Efectivamente. Como tú decías, sí, el Ejecutivo y el Congreso juegan de perfil, ¿no? En pared. Y se perfilan también a tomar el resto de las soluciones del país. Efectivamente. Dina Boluarte, la mandataria de la Nación, en conferencia de prensa también manifestó que no, el gobierno nunca va a querer ir contra la libertad de prensa y menos contra la libertad de expresión. Pero como dices, lo objetivo la desmiente, ¿no? Porque ellos han sido los que han mandado este proyecto al Congreso. Así que creerle... Sí, eso que dijo la presidenta Boluarte es una mentira con todas sus letras. Lo que ella dijo es, y lo voy a citar, el gobierno jamás tomará una medida que pueda perturbar la amplia libertad de prensa. Es mentira, ¿por qué? Porque el Ejecutivo presentó una medida justamente para poder perseguir a comunicadores que convoquen marchas. Eso es justamente una medida que perturba la libertad de prensa. Como también lo es perturbar la libertad de prensa que haya puesto a su relacionista pública, la señora Ninosca Chandía, como presidenta de TV Perú y Radio Nacional. La radio y la televisora públicas del Perú, que deben ser, pues, en teoría, las más objetivas y las más imparciales del país. Es decir, la persona que le veía la prensa y la imagen a la presidenta, hoy día maneja los canales del Estado y las radios del Estado. Eso también es una medida que ataca la libertad de prensa. Por lo tanto, lo que la presidenta dice no es cierto. Y también hay que tener en cuenta que la presidenta o su gobierno está lleno de palabras, ¿no? Lleno de humos y vapores. Por ejemplo, ¿no? La famosa petroquímica, ¿no? No hay ningún plan para la petroquímica. Fue simplemente una promesa más de su mensaje a la Nación el 28 de julio. El supuesto, digamos, plan Boluarte, en reemplazo del plan Bukele, también es nada más que palabras. El ministro de Economía todo el tiempo dice, no hay recesión, el Perú va a crecer, es solamente un tema coyuntural, el tema de la caída del PBI, ¿no? Y sin embargo vemos que ni siquiera se pueden producir limones, ¿no? Entonces estamos llenos de palabras, de inflación lingüística, pero a la hora, las acciones demuestran todo lo contrario.
Bueno, pues Rodrigo, mira, me hace recordar con lo que me dices, lo mismo que vivimos acá en La Libertad, con Alianza para el Progreso y como líder a César Acuña. Nos habla de obras, del tren, de pistas, de hospitales, de escuelas, de carreteras, en fin, nos habla un montón y nos habla de lluvia de millones, pero en concreto no tenemos nada. Lo objetivo es que hasta agosto, por ejemplo, solamente invirtió el 29% de su presupuesto de inversión. Eso es el objetivo. Pero luego tenemos muchos discursos y muchas palabras, muchas burbujas, ¿no? Se escuchan bien, pero en lo concreto nada. Ahora, ¿a qué me refiero con Acuña y APP? Porque son los partidos políticos, APP, Avanza País, de derecha, pero también son los partidos de izquierda, Perú Libre, Perú Democrático, el Bicentenario y tanta cosa que hay en el Congreso ya ahorita, ¿no? Con toda esa dispersión de grupos, los que finalmente están poniéndose de acuerdo, ¿no? Aunque parezca mentira, poniéndose de acuerdo la izquierda, la derecha, en hacer todo mal, pero sí poniendo en riesgo la democracia en nuestro país, el equilibrio de poderes, en fin. Y eso, reitero, tiene que generar esta llamada de alerta. Lo que está haciendo, en este caso el Consejo de la Prensa Peruana, es eso, cumplir su papel y estar siempre dando esa llamada de alerta de lo que está ya intentando germinar desde el Ejecutivo y el Legislativo. Rodrigo, pero algo hay que hacer. O sea, esto poco a poco, día a día, comienza a consolidarse, como dices. ¿Qué se tiene que hacer, Rodrigo? Bueno, yo diría una opinión, pero puedo irme preso, ¿no? O sea, que haya marchas, que la gente se manifieste en las calles, no solamente a través de redes, con un tweet, sino que realmente hay un movimiento nacional, democrático, civil, urbano y rural para decir basta a la toma de poderes, basta al quebrantamiento del Estado de Derecho y basta a este Congreso, digamos, de intereses particulares, personales, criminales en algunos casos, de robasueldos, ¿cierto? De personas que extorsionan, de personas que reciben plata por entrevistas cuando eran supuestamente periodistas. Es decir, los intereses particulares del Congreso se han convertido en los intereses supuestamente más importantes de cubrir, de perseguir. ¿Qué pasa con la ciudadanía? No hay, en realidad, propuestas, políticas públicas, ni en el Ejecutivo, ni en el Congreso, ni fiscalización en absoluto, real, digo, no persecutoria a la Junta Nacional de Justicia, que realmente busquen solucionar la vida de la gente. Como decía, el Perú está en recesión técnica. ¿Qué está pasando? ¿Qué se está haciendo? Absolutamente nada. El señor Acuña, César Acuña, es un político curtido, con experiencia, debiera haber podido ejecutar más de su presupuesto, sobre todo porque viene el niño, Sí. ¿no? Pero ni eso. Y dice que tuvo experiencia, ¿no? Antes no se hizo nada, decía Acuña, porque estaba el señor Valdés, estaba el señor Yempín, y no había un Acuña en la presidencia del gobierno regional. Bueno, ahora tenemos al líder de APP, al señor César Acuña, pero nada, no avanzamos nada, salvo palabras, ofrecimientos, promesas y palabrería y fotitos, ¿ah? Porque las fotitos no faltan, pero en lo concreto, nada, y ahí lo tenemos. Y tan nada que ni siquiera su familia le quiere apoyar. Y tenemos la denuncia del señor Héctor Acuña. O sea, si no quieres apoyar ni a tu familia, o sea, a tu sangre, ya, pues, ¿qué podemos esperar de lo demás? Pero, en fin, esa es otra historia. Rodrigo, se me ve el tiempo, pero también los trujillanos queremos decir mañana un basta ya. Un basta ya, esta vez ya, de la gestión del condenado alcalde, el señor Arturo Fernández. Mañana hay una sesión extraordinaria de Consejo, Rodrigo, y decimos un basta ya porque el señor Arturo Fernández se ha peleado con todo el mundo, incluido también la prensa. También la prensa ha sido objeto de sus difamaciones, de sus insultos, a diestra y siniestra. Y sin prueba alguna, ojo, simplemente porque se le ocurría, insultaba y difamaba. Como director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, ¿qué posición tienes? Ya lo han tenido antes, pero quisiera ahora, en torno a esta sesión extraordinaria donde se verá su suspensión, ¿qué posición tienes en torno a ello? Como Consejo de la Prensa Peruana hemos seguido el caso del señor Fernández, el caso de sus atentados verbales contra la prensa, sus faltas de respeto contra las periodistas mujeres, y, digamos, insultos
por doquier contra la prensa, local, nacional, provincial y demás, ¿no? Un alcalde que debe representar a los ciudadanos de su ciudad no puede ser una persona que tenga ese tipo de léxico, ese tipo de palabrería, ese tipo de insultos, ¿cierto? Porque daña la sociedad, porque la hace más tóxica, porque es un mal ejemplo, además, ¿no? El señor Fernández, cada vez que la prensa lo fiscalizaba, cuyo trabajo la prensa debe hacer es justamente fiscalizar, él respondía en lugar con alguna, digamos, argumento, o por lo menos diciendo, ok, acá hay problemas que tenemos que solucionar, respondía atacando, ¿no? Eso no es una forma de hacer gestión en una alcaldía. Y como decía el señor Caterino antes que yo, ¿no? Lo que tiene que hacer justamente ahora el Consejo es sopesar, analizar, reflexionar y que se respete la ley y la Constitución, ¿no? Sobre la base de eso es que se debiera evaluar la gestión, la continuidad del alcalde Fernández. Ahora, como prensa, sí podemos decir que sus amedrentamientos, sus insultos, sus hostigamientos no son en absoluto un detenimiento para nosotros de seguir continuando de continuar con nuestra investigación, sobre todo la regional respecto de su gestión, ¿no? Por más insultos que haya, no. Seguiremos investigando, que es el trabajo que debemos hacer siempre los periodistas. Y como decimos los periodistas, Rodrigo, mientras más me critiques, mientras más te enojes, mejor para nosotros, porque estamos haciendo un buen trabajo. Así que... Claro, claro. Mientras más me insultes, más me fastidies, más ganas me da de investigarte todavía, ¿no? Efectivamente, claro. ¿No? Preocupados estaríamos si nos da elogios, así que estamos tranquilos. Rodrigo, te agradezco muchísimo y una vez más vamos a estar atentos, obviamente, pues, a la labor que cumple el Consejo de la Prensa Peruana en torno, pues, a la defensa, primero, pues, de la libertad de expresión y, obviamente, también de la libertad de prensa. Un abrazo fuerte a la distancia. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estés muy bien. Nos vemos. Un abrazo fuerte. Bien, es lo que tenemos en torno, pues, a la ciudad de Trujillo. 8 meses y medio ya prácticamente de gestión del señor Arturo Fernández, y lo único que hemos tenido es insultos. Podemos resumir su gestión en insultos, difamaciones, agresiones verbales. Este señor, el señor Arturo Fernández, será recordado por eso, como el alcalde que lo único que se dedicó ha sido hacer TikTok y también sus exabruptos verbales.